Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Cristian Pintos y hoy voy a hacer un video introductorio sobre cómo procurar un expediente vía web o cómo consultar un expediente vía web. Antes que nada, te invito a que si te interesa este tipo de contenido, te suscribas y actives la campanita para no perderte los próximos videos. Si ustedes recuerdan, en el video ¿Qué es un proceso?, intenté explicar cómo llegábamos a iniciar un proceso, cómo presentábamos una demanda, cómo presentábamos una diligencia preparatoria. El paso siguiente es que se va a crear un expediente. Y ese expediente se va a ir moviendo, va a ir siguiendo determinadas etapas que se van a ir registrando y que tenemos que estar atentos. Porque en esas etapas puede aparecer una audiencia, un término, lo que sea. Pero vayamos lento. Como ustedes saben, supongamos que vamos a presentar una demanda. Nosotros la vamos a ingresar por ventanilla única, que cada abogado la tiene asociada a su correo del Poder Judicial, donde llegan las notificaciones. Entonces, asociada a esa casilla de correo, tenemos una ventanilla única. En esa ventanilla única vamos a ingresar la demanda y una vez que sigamos todos los pasos, quizás más adelante hagamos un video sobre eso, una vez que hacemos todos los pasos, ahí nos va a dar para imprimir una carátula. Con esa carátula y la demanda vamos a ir y nos vamos a presentar en el turno que nos asignó ventanilla única, que es esa página web, y nos vamos a presentar en el juzgado. Con esa carátula y esa demanda o esa diligencia preparatoria o lo que sea, se va a formar un expediente judicial. El expediente judicial, como es emanado de un órgano del Estado, o sea, de un juzgado, ese expediente judicial es un instrumento público con todas sus particularidades. Pero, ¿cómo podemos seguir este expediente? Bueno, la manera más tradicional y la que nos brinda más garantías y la cual no podemos evitar es la procuración física. ¿Qué quiere decir esto? En formato físico. Quiere decir que vamos a ir al juzgado, vamos a entrar al juzgado, vamos a ir hasta baranda. ¿Qué es baranda? Es el mostrador donde nosotros entramos al juzgado, vamos a ver un mostrador y vamos a ver personas que están detrás trabajando, moviendo un expediente de un lado al otro, vamos a ver casilleros que hay detrás de ese mostrador. Entonces, la persona que está ahí en el mostrador va a ser un funcionario del Poder Judicial que nos va a atender y al cual le vamos a pasar el número de expediente o la identificación única de expedientes IUE. Se llama así porque dos números de expediente no se pueden repetir. Antes se llamaba ficha. Entonces, a ese funcionario que está ahí o funcionaria de baranda, le vamos a decir que queremos ver tal expediente y le vamos a dar un número que ahora lo vamos a ver. Esa es la forma que nos brinda más garantías porque viendo el expediente físico vamos a ver todas las hojas, todas las anotaciones, porque detrás de cada hoja pueden haber anotaciones que le hacen los funcionarios, pueden haber mandatos verbales, pueden haber observaciones que hace oficina actuaria, etc. Entonces siempre conviene ir a ver el expediente en formato físico porque en la página web o en ventanilla única no se ven exactamente todos los movimientos. Entonces, podemos verlo en formato físico, es lo más recomendable. Si no, tenemos ventanilla única que cuando ingresamos un expediente nos va a quedar en la parte de mis expedientes. Y ahí vamos a poder ver y vamos a ver los decretos y los vamos a ver más rápido que acá en esta página que estamos viendo actualmente en pantalla. Entonces, tenemos ventanilla única, que no es lo que nos ocupa en este momento. Y ahora vamos a ver la consulta de expedientes judiciales, esta página que se llama expedientes.poderjudicial.ui/consulta. Llegamos acá entonces y vamos a ver, queremos saber en qué anda un expediente, en qué movimiento está. Bueno, vamos a tener estas tres casillitas. Entonces, en estas casillas vamos a tener la primera, que es la sede, o mejor dicho, por ejemplo, los que se ingresan por horda tienen un 2. Acá vamos a ver el número de asunto y acá vamos a ver el año. Entonces vamos a poner al azar para no
para no utilizar una que sea de algún cliente o algo conocido, vamos a poner por ejemplo un 2, que son los asuntos ingresados por horda. Vamos a poner un 2, 3, 4, 5 y vamos a poner un 20, 22. Este número, el 2 y el número del medio, se va a repetir todos los años y se resetea, comienza desde 0. Entonces, vamos, el 2, el 23, 45, 20, 22. También este número puede cambiar, por ejemplo, a veces cuando se forman piezas por separado de un expediente, pero a grandes rasgos es así. Vamos a poner ver datos y vamos a tener suerte. Uy, no encontramos ningún expediente. Vamos a poner 1, 2, 3, 4. A ver qué aparece. Ahí, apareció un expediente que no sabemos de quién es. Bueno, acá esto es corto porque es una homologación de transacción o convenio. Ustedes, como saben, cuando tenemos dos tipos de convenios, o sea, el judicial y el extrajudicial. El homologado, la homologación de la transacción o el convenio judicial, bueno, es judicial porque se homologa judicialmente la transacción. Entonces, para homologarla judicialmente tiene que tener la firma de dos letrados y se tiene que presentar en el juzgado, se tiene que hacer todo como si fuera una demanda. Acá vamos a ver, si ustedes aprecian, pueden apreciar acá, se encuentra lo que dice los movimientos. Acá arriba dice de dónde vino. Acá tiene el asunto y esto es los autos caratulados o cómo se llama el expediente. Acá van a ver la sede, o sea, en qué juzgado está. Ustedes saben que los juzgados, como explicamos en un video anterior, se dividen por turnos y acá a veces aparece el número de decreto cuando hay un decreto. Entonces, acá, que esto es lo más importante, vamos a ver todos los movimientos que va registrando el expediente. Hay que estar atentos porque no en todos los turnos se registran los mismos movimientos. Quizás hay unos juzgados que registran pocos movimientos, otros que registran más, hay unos que los registran de una manera, otro de otra, así que no nos conviene confiarnos en los movimientos que están acá, como que en todos los juzgados pasa lo mismo, y conviene preguntar en baranda a veces si no se tiene certeza en qué estado está el expediente. Entonces, acá tenemos ALDE, que quiere decir al despacho. Muchas veces nos podemos encontrar con este tipo de abreviaturas. Al despacho, acá quiere decir que se presentó la transacción o el convenio y que subió al despacho del juez. Ustedes saben que cuando nosotros presentamos un escrito, lo va a recibir el funcionario que está ahí, que hablamos recién, el funcionario de baranda, o si lo presentamos en mesa, en los lugares que hay mesa centralizada, por ejemplo en civil o en familia, no hace falta que vayamos a cada juzgado particular, sino que hay una mesita en la entrada del juzgado que nos va a recibir el escrito y que nos va a poner un sellito, la firma, y nos va a hacer la nota de cargo. Quiere decir que nos va a poner recibido con una copia, por ejemplo, o con lo que sea que nosotros le entreguemos. Entonces, ese funcionario nos va a sellar y nos va a escribir la copia recibo. Tenemos que cumplir con las copias que dice el 70 del CGP. Entonces, lo que no puede faltar es la copia de recibo, que va a ser una garantía nuestra de que presentamos ese escrito. Esa copia de recibo, que es la única que no puede faltar, tiene que ir firmada y sellada. Y la otra copia, o sea, la original que presentemos con el timbre, con la firma letrada, esa va a subir al despacho. Quiere decir subir al despacho, que lo van a... Primero va a pasar al juzgado y el funcionario del juzgado y de mesa de entrada lo va a subir al despacho del juez. Y ahí aparece este movimiento que dice al despacho. Después, cuando dice vade, quiere decir que bajó de despacho. Cuando baja de despacho quiere decir que el juez decretó algo o que dio una orden, un mandato verbal, pero casi siempre va a bajar con un decreto. Vamos a abrir ese decreto que dice... Acá lo vemos bien, dice Montevideo, 20 de abril, tal y tal, por presentados, por denunciados los domicilios reales y constituidos los electrónicos, anotándose. ¿Qué quiere decir esto? Y algo que conviene estar atentos, y es que el decreto del juez, el primer decreto, por lo general, cuando no hay ninguna observación, siempre es un reflejo de nuestro petitorio. Como ustedes saben, en una demanda, en el primer petitorio vamos a poner me tenga por presentado, por denunciado los domicilios reales y constituido electrónico y el procesario electrónico. Entonces, si ustedes ven, este reflejo es tal cual. El juez nos dice, sí,
te tengo por presentado, te tengo por denunciado, lo que le vamos pidiendo. Entonces, el petitorio 2, por ejemplo, pedimos que se homologue el acuerdo transaccional, esto es una transacción, expidiéndose testimonio. Entonces, pedimos que se expidan los testimonios respectivos. ¿Qué es un testimonio? El testimonio es una copia, que esto ya nos sirve para explicar el movimiento test, que es testimonio, y es una copia que hacemos, una fotocopia, que tenemos que ir nosotros, cuando quede movimiento acá, tenemos que ir nosotros, levantar el expediente, sacar una copia, por lo general es la copia de la sentencia, del convenio y de la sentencia que homologa el convenio, y vamos, le sacamos una fotocopia y lo dejamos ahí, se lo dejamos al funcionario de baranda. Entonces, esa fotocopia va a subir a la actuaria, a oficina actuaria, que una actuaria es por lo general una escribana que trabaja a la par con el juez, quien es la que controla los documentos cuando llegan y la que se encarga de autenticar todo este tipo de testimonios. Y ese testimonio va a ser recibido por la oficina actuaria, esa copia simple, y le va a hacer lo que se llama una autenticación. Va a decir que el día tal y tal y tal se dictó esa sentencia, y va a quedar ese testimonio válido, y va a ser un instrumento público, no una copia simple, porque si vamos y le sacamos una fotocopia, es una copia simple, un documento privado. Esto es un instrumento público que da plena fe de su autenticidad, y vamos a salir con ese testimonio que nos prueba que se homologó el convenio y que nos avala la firma de la actuaria y que dice que eso realmente aconteció y es un instrumento público. Entonces, eso es un testimonio. Seguimos entonces, estamos viendo este decreto, y bueno, como ven, dice notifíquese electrónicamente. Y el segundo movimiento, esto va cronológicamente, como contando una historia. Subió al despacho, lo recibió el juez, bajó del despacho. El juez dijo que se notificara, pasó a notificarse. Entonces el expediente va teniendo movimientos, salió para notificaciones. Ahí quedó lo que dijimos del testimonio. Hay veces que aparece este movimiento, hay veces que no. Pero si el juez lo puso en la sentencia, o sea, si el juez lo dispuso en la sentencia, mejor dicho, podemos pasar por el funcionario, por el turno, le pedimos al funcionario de baranda, y el funcionario de baranda o la funcionaria nos va a brindar el expediente para que hagamos la copia y lo dejemos para hacer el testimonio. Bueno, por lo general le aparece un DADA antes de archivar. Un DADA cuenta, cuando aparece al comienzo este DADA, que quiere decir dada cuenta, por lo general cuando aparece un dada cuenta tenemos que ir enseguida al juzgado si aparece acá al comienzo, porque quiere decir que cuando nosotros presentamos ese escrito, primero presentamos ese escrito, lo primero que hace es el control de la oficina actuaria de que esté todo bien. Si no, nos va a bajar un dada cuenta. ¿Qué quiere decir dada cuenta? El error o lo que hayamos, si no advertimos, por ejemplo, algo, si tenemos algún error en el escrito, en la demanda, en cualquier cosa que nos falte un requisito de la demanda, entonces nos va a bajar, antes de que llegue al juez, nos va a bajar un dada cuenta. Y ahí tenemos que ir, o en cualquier etapa del proceso tenemos que ir a ver qué es ese dada cuenta. Entonces este movimiento nos está diciendo que tenemos que ir, porque ahí el expediente se va a quedar hasta que nosotros nos vayamos a arreglar ese error. Y por último, arch, que quiere decir archivado. Vamos a probar y ahí queda. Y por lo general el último paso de un expediente es el archivo. Bueno, acá seguimos, estuve buscando algunos que estuvieran archivados y que no estuvieran actualmente en proceso, y encontré este de Intendencia de Montevideo contra Castro Ana. Bueno, seguimos. Vieron cómo acá es distinto, aparece el nombre del movimiento completo. Como ven, vieron que acá sube al despacho del juez y acá baja lo que era baja de despacho. Acá no dice directamente, sino que dice decreto. Directamente no dice bajó de despacho. Ahí ese decreto dice al petitorio 1, como ven que es un desalojo. Acá hay que tener presente la estructura procesal, cuáles son los pasos. Acá, por ejemplo, es un desalojo y se téngase presente por constituido el domicilio. Decreta se intimes el desalojo de la finca de autos con el plazo de 15 días, cita de excepción. Como ustedes saben, este es un proceso monitorio. Entonces se decreta y se intima el desalojo en plazo de 15 días y a su vez empieza a correr el término para oponer las excepciones. Entonces hay que tener siempre en la cabeza como ustedes saben, la competencia es de paz, a menos que se pida también un cobro de alquileres, pero en principio la competencia es de paz. Acá ven que es un juzgado de paz.
departamental de la capital. Entonces, acá van a ver cómo sigue en mesa de giro. Por ejemplo, este giro no lo habíamos, este movimiento no lo habíamos visto. Se pasa una mesa que hay en el juzgado habitualmente, donde está para llevar a otro lado, ¿no? Entonces, acá el alguacil es un auxiliar del juez. El alguacil es el que va a dejar el cedulón que se coloca en el lugar, en la finca que se va a desalojar. Después va el alguacil, después pasa a mesa de giro. Cada vez que hay mesa de giro es porque se va a ir a otro lugar el expediente. La mesa de giro es un lugar transitorio. Acá pasa a oficina actuaria, que es por lo general la escribana que se encarga, o el funcionario que se encarga de firmar las actuaciones, de hacer los testimonios, etc. Y mesa de giro nuevamente. Y acá aparece algo que se llama casillero esperando respuesta de cedulón. Bueno, ¿qué es un casillero esperando respuesta de cedulón? Quiere decir que salió un cedulón a notificar que el funcionario de OCNA que se llevó la actuación, o sea, el funcionario se llevó esa actuación y fue a notificar. Entonces, cada vez que diga esperando respuesta de cedulón, quiere decir que se llevaron algo para notificar y no ha vuelto. Una vez que vuelva, ahí pasará el movimiento siguiente. Acá, por ejemplo, casillero letra. Acá pasó algo que lo dejaron en casillero letra. El casillero letra es un casillero, o casillero letra o casillero, es casillero, lo dejan ahí como esperando algo. Quiere decir que pasó algo en el proceso y ese expediente está esperando algo. Cuando, por ejemplo, me pasó una vez que me estaban pidiendo que acredite que estoy al pago de la contribución inmobiliaria en un desalojo. Entonces yo veía que estaba en casillero letra y no aparecía acá nada, entonces tuve que ir al juzgado, y ahí en el juzgado, cuando vi el expediente, vi que había quedado en casillero porque tenía que acreditar eso. Entonces posiblemente acá haya un decreto que no lo estamos viendo, o algo que pasó en el expediente que tenemos que ir físicamente, como les decía al principio, a verlo. Entonces, cuando está en casillero es porque pasó algo nos falta, en fin, tenemos que ir a ver ese expediente. Y después finalmente, como nadie hizo nada, seguramente acá se fue al archivo automáticamente. Bueno, yo no sé si seguir buscando expedientes porque no sé si me van a aparecer así aleatoriamente. Acá vemos un amparo también. Este está bueno porque tiene bastantes movimientos y ya está en archivo. Ustedes saben, el amparo es un proceso muy sumario. Acá, como ven, de vuelta, ven que es siempre lo mismo. Despacho del juez, acá abajo un decreto, mesa de giro, mesa de prueba, quiere decir que subió algo también para la oficina. Después pasó al alguacil, mesa de prueba, decreto. Y acá oficios. Por ejemplo, cuando aparece oficios es que pedimos, supónganse, pedimos a BPS que nos informe si el demandado tiene alguna actividad laboral. Entonces, todos esos oficios se tienen que hacer por un funcionario del juzgado y después lo tiene que firmar la oficina actuaria. Por eso el paso siguiente es oficina actuaria. Después de que la oficina actuaria lo firma, pasan al giro, a la mesa de giro. Acá vemos que está el decreto. Este es un proceso distinto, entonces hay que tener presente la estructura procesal para saber los movimientos. Y ahí se comunican automáticamente los oficios. Hay oficios que se comunican electrónicamente, hay otros que los tenemos que levantar a veces y se comete el diligenciamiento a la parte solicitante. Entonces tenemos que pasar por ejemplo, cuando oficiamos a la empresa para saber si sigue trabajando ahí, o que oficiamos para comunicar la pensión provisoria, tenemos que, por lo general, sí, no hay excepciones, me parece, nos dejan ahí el oficio y tenemos que ir al juzgado y levantarlo. Tenemos que estar autorizados en ese expediente. Entonces ese oficio lo vamos a levantar, lo vamos a llevar a la empresa. Siempre conviene sacarle una fotocopia y nosotros mismos tenemos que llevarlo y decirle a la empresa que nos firme una copia de recibo. Entonces ese es oficio. Después, como ven, sigue igual, todo el término. Bien, este movimiento que se llama casillero término quiere decir que hay un plazo. Por ejemplo, cuando se da traslado de la demanda, que por lo general sucede de la siguiente manera. Sube al despacho en un proceso ordinario, pónganle. Sube al despacho el escrito y ahí el juez baja un decreto que dice de la demanda traslado. Entonces ahí ese expediente va a bajar, va a pasar a oficina actuaria, van a firmar las actuaciones. Después eso
se lo va a llevar el funcionario y ahí va a aparecer un movimiento que se llama notificaciones. Ese funcionario se va a llevar, ahí va a aparecer otro que dice casillero esperando respuesta de cedulón. Los casilleros, cada vez que haya casilleros son, si ustedes van al juzgado, si no fueran, vayan, porque es muy importante, detrás de los funcionarios, detrás de los mostradores, hay unos casilleros que tienen nombre, hay un casillero, literalmente, unos muebles que son como casilleritos, y ahí tienen nombres y ahí los van dejando los funcionarios. Entonces, como decíamos, cuando se va a dar traslado de una demanda, ahí cuando aparece casillero esperando respuesta de cedulón y una vez que se notifica el traslado de la demanda, ahí cuando vuelve aparece un casillero término. Entonces hay que estar atento con los términos porque puede ser que sea algo para nosotros, algo para la contraparte. Por ejemplo, cuando nos dan una vista y nosotros no vamos a notificarnos y aparece el término, está corriendo el término para evacuar la vista. Entonces, ojo con el término. Cuando aparezca un término y no sabemos de qué es, vamos enseguida al juzgado. A menos que aparezca un decreto, por ejemplo, que diga resérvese las actuaciones por 60 días, por ejemplo, porque se está esperando una prueba o algo, y sabemos, porque hay un decreto ahí que nos dice y sabemos en qué consiste el término. Igualmente siempre conviene ir al juzgado a ver en qué anda el expediente. Entonces, hablábamos del traslado, se notifica ese traslado y una vez que se notifica ese traslado va a aparecer el casillero término porque el traslado de la demanda se empieza a contar una vez que se notifica. O sea, del día después de que se notifica. No cuando baja el decreto del juez, lógicamente, porque imagínense que mientras baja el decreto del juez o mientras el juez decreta el traslado de la demanda y se notifica, puede pasar un tiempo y más con los términos del juzgado. Entonces, acá vemos la disociación de los tiempos que a veces se establecen para las estructuras procesales y lo que sucede en la práctica. Porque, por ejemplo, un desalojo que en principio se prevé en 15 días, mientras esperamos que se confeccionen los cedulones, que el alguacil vaya, que se notifique, que puede pasar mucho tiempo. Entonces, de esos 15 días puede pasar a veces un mes y medio en notificarse y en comenzar el desalojo. Y los tiempos judiciales son distintos a los que se prevé en las leyes especiales o en el CGP. Bueno, para no hacerlo más extenso, cuando estén acá que diga oficios prontos, también hay que levantar los oficios y retirarlos. Otro movimiento que se me está ocurriendo ahora, que es muy importante también, puede ser el de entrega. Cuando diga entrega acá es porque tenemos que ir al juzgado porque hay algo que pedimos. Por ejemplo, cuando pedimos un oficio, cuando pedimos un testimonio, a veces nos dice entrega, tenemos que ir porque hay un testimonio pronto. Cuando pedimos un oficio nos dice, bueno, sí nos puede decir entrega, a veces nos puede decir entrega o puede decir oficios pronto, pero cuando dice entrega es algo que pedimos o algo que pidió la contraparte. Pero siempre hay que ir. Creo que me estoy olvidando de algún otro movimiento importante, pero en fin, lo que quiero es que les sirva como una manera introductoria de cómo familiarizarse con esta consulta de expedientes vía web. Y como ustedes saben, queda totalmente a su disposición la casilla abajo de comentarios para hacer cualquier pregunta, cualquiera que necesiten para aclarar su duda. Así que quedo a su disposición y hasta la próxima.